Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy me propongo dar un vistazo con vosotros, espero que rápido, a uno de los documentos clave, ¿no? Uno de los documentos que todos los años hay que revisar, pues porque tiene un gran impacto, ¿no?, en la política pública del sector de las telecomunicaciones en Europa y en particular en España. Es un documento, es el State of Digital Communication, que publica antes ETNO, ahora Connect Europe, que cambió de nombre durante, bueno, pues hace algunos meses, y es de alguna forma la manera en la que ven esta industria y cómo se ven a ellos mismos, pues los grandes operadores europeos. El perímetro es ligeramente mayor que el de la Unión, pero bueno, asumamos que es muy parecido, ¿no? Insisto, es un documento clave. De hecho, son estos informes juntos con los de GSMA, que es una organización hermana prácticamente con los mismos integrantes y que llega a conclusiones similares, ¿no?, los que soportan el ciclo regulatorio en el que estamos, que pasa pues por, digamos que los primeros estudios de la comisión, el informe Draghi, el white paper de la comisión, y que pues ahora está, digamos que están dando, por así decirlo, sus frutos en la propuesta de DSA, que es esta, DNA, perdón, de Digital Network Act, que se está planteando en este momento, y que incluso se van a extender, digamos que las reglas de concentración que de manera inminente, pues ayer, esta semana, comentaba la comisaria Teresa Rivera, que se publicarán y que podrían tener también un impacto en la industria telco. Además, el informe incluye una serie de datos que no se pueden ver en ningún sitio, y eso lo hace especialmente interesante. Además, es un informe coherente, que se parece mucho año a año y que nos permite seguir, digamos, que la evolución de ciertas magnitudes que de otra manera no veríamos. Pero más allá de eso, también muestra, y yo creo que esto es importante, es una conversación que tenemos que tener, una manera de ver el mundo de la industria que se enfrenta, yo creo que de manera cada vez más clara, a limitaciones, ¿no?, y a conversaciones pendientes que tendremos que tener y que no se pueden esquivar más, ¿no? ¿Y por dónde empezar? Yo creo que vamos a empezar por el CAPEX, por la inversión. Eh, Según un informe, en el 2024, en redes de telecomunicaciones en Europa se invirtieron algo así como 64.000 millones de euros, 64 billones, 64,6. Es algo menos de los 65,8 que se invirtieron en 23, y menos todavía, ¿no?, que los 67,1 que se invirtieron en 2022, que es el máximo, ¿no?, de la información histórica que nos da este informe. Insisto, tener esta visión agregada es una de las características de este informe. No son datos que sean fáciles de conseguir. De esa magnitud de inversión, el 60% proviene de los operadores telcos tradicionales, de los miembros de Connect Europe, de las grandes PTTs como Telefónica, Orange, Deutsche Telekom, incluso Telecom Italia, antiguamente Vodafone. Y el resto, un 28% más, viene de otros telcos alternativos, y esto es importante. Y hay un 12%, según este informe, que es de otros jugadores, fundamentalmente fondos de inversión, ¿no? El CAPEX está en retroceso desde el 2022, como hemos dicho, y no hay pronósticos de que esto cambie y vuelva a subir en el 26 ni en el 25, el año que ya ha terminado. Pero por la forma y el tamaño de variaciones que habéis visto, ¿no?, pues estamos hablando de 1 billón frente a 64, ¿no? No hablamos de grandes olas, sino que hablamos de ondulaciones sobre una corriente, ¿no? Y eso nos recuerda eh, cómo es la industria telco. Es una industria de inversiones constantes y a largo plazo, que se pueden modular, pueden subir y bajar, pero que
en general pues requieren una inversión continuada pues de los volúmenes de los que estamos hablando. También el informe nos cuenta la historia de estos otros, estos probablemente fondos de inversión, ¿no? Que empiezan a entrar en el mercado con un papel cada vez más preponderante, ya os decía, hasta ahora al 12%, ¿no? Que también pues le confiere, digamos que una nueva personalidad al sector, que es algo que no se puede obviar. 64 billones de euros es mucho dinero, desde luego, pero pongámoslo en perspectiva. Para este año 2026, el guidance de CAPEX de los hyperscalers, que incluye a Microsoft, incluye Amazon, incluye a Google, es de 650 billones de euros, de dólares en realidad. Es una cantidad 10 veces superior a la que estamos hablando. Este CAPEX es fundamentalmente todo en Estados Unidos, es para todo el mundo, pero son empresas americanas que van a construir grandes data centers del tamaño de teravatios, ¿no? Pues en Estados Unidos. Y estamos hablando de, en un periodo, multiplicar por 10 toda la inversión que se hace en redes telco en Europa, ¿no? Este es, digamos que una piedra de toque, ¿no? Al desafío que como sociedad y como industria y también como región, y esto es cada día más obvio, ¿no? Cada minuto que pasa es más obvio, nos enfrentamos. Así que recordad estas dos cifras, ¿no? 64 frente a 650, ¿no? Que es de alguna forma la cantidad, ¿no? A la que con la que tendríamos que compararnos si estuviéramos jugando el mismo partido, que no es el caso. ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica en realidad ese CAPEX, ¿no? Esa inversión, ¿no? Es fundamentalmente fibra y 5G, ¿no? De hecho, 31,7 millones de esos 60 y tantos se dedican a fibra, es un 49%, 12,3 billones se han dedicado a, a 5G, es un 19%, y son estas partidas las que realmente están moviendo la aguja con sus subidas y con sus leves bajadas, ¿no? Lo que mueve pues, la suma del CAPEX. Eh, pero insisto, estamos hablando de una corriente, no estamos hablando de olas. De hecho, el despliegue de FTTH es tanto una corriente como que ya llevamos invertidos en todo el perímetro de Connect Europe 805 euros por hogar, independientemente de que los hogares estén pasados o no. Es decir, hemos invertido para cada hogar mucho más de lo que cuesta pasar un hogar. Es decir, claramente seguimos invirtiendo en hacer overbuild y que haya varias redes disponibles en FTTH, ¿no? En el territorio de la Unión. Ya os digo, hasta 805, ¿no? Y es acumulativo y no da signos, no parece dar signos de que esto vaya a parar, ¿no? Así que, bueno, pues hagámonos esa idea y reflexionemos también sobre cómo estamos usando este CAPEX, tenga el tamaño que tenga, y por qué es razonable pensar que no va a haber variaciones bruscas, ¿no? En estas cifras. El informe, y yo creo que esto es importante y es una discusión que hay que dar, se basa en comparar el territorio, el perímetro de Connect Europe, que digamos que es la Unión Europea, con otras regiones, con Estados Unidos, con Corea, China y Japón. Eh, bueno, cuando empezaron a publicarse estos informes, pues hubiera sido el momento de discutir si efectivamente, ¿no? La comparación era razonable y tenía sentido. A esta altura, digamos que ya es un rito anual, lo que tenemos que hacer es disfrutarla, ¿no? Como veis, son territorios muy diferentes y muy heterogéneos, y para tratar de darle algún sentido a muchas de las comparaciones, eh, pues se normaliza en algunos casos pues por el GDP, por el Producto Interior Bruto, por el PIB, lo cual, bueno, pues mueve sensiblemente la foto, y más si nos tenemos que comparar con territorios tan diferentes, ¿no? como China, ¿no? Eh, la historia que se cuenta, esta comparación es potente, porque claramente nos estamos comparando con economías importantes, con jugadores clave, ¿no? En el concierto internacional, pero
lleva implícita una simplificación y un problema, ¿no? que durante el informe entra y sale, porque para unas cosas se considera y para otras no. Y es que Europa no es ni de lejos una región homogénea. De hecho, eh, si miramos los datos, por ejemplo, de velocidad móvil, de velocidad de descarga móvil, donde de alguna forma se construye el relato de que Europa está perdiendo el tren y se está quedando atrás porque la velocidad promedio de descarga móvil en Europa es de 97 megas frente a 227 en Corea, y valores también superiores a los europeos, tanto en China como en Estados Unidos, y muy parecidos, 158 y 157. En realidad lo que estamos es enmascarando o tomando la parte por el todo o el todo por la parte de una situación extremadamente diversa en Europa. De hecho, sabemos que en Europa están las redes más rápidas del mundo, que son las que aparecen siempre en los primeros puestos de los rankings internacionales, incluso teniendo en cuenta situaciones muy, muy específicas, ¿no? Como los países de Oriente Medio y los Emiratos, que bueno, sabéis que juegan en otra liga. Pero países como los países escandinavos o la misma Holanda obtienen unas prestaciones superlativas, extraordinarias de sus redes móviles, mientras que otros países en la Unión Europea obtienen efectivamente resultados mucho más mediocres, ¿no? Pero al mezclarlo, pues de alguna forma eliminamos de manera, claro, inevitable, pues esas sutilezas que nos pueden llegar a confundir, ¿no? Y a tomar o hacernos preguntas que no acaban de ser completamente correctas. Esto sucede con otras muchas magnitudes y con otras muchas comparaciones que se van a hacer en el informe. Pero el propio informe lo reconoce. Una de las carencias fundamentales, uno de los objetivos en el que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, es que necesitamos realmente un mercado único europeo de servicios de telecomunicaciones y no lo tenemos. Y que no exista ese mercado, pues nos lleva a que este tipo de comparaciones eh, pues nos conduzcan a menudo pues a callejones sin salida, ¿no? De hecho, el propio informe da las pistas clave, ¿no? Hay un par de gráficos, de hecho, el informe se extiende porque es una de las tesis clave, ¿no? de los miembros de Connect Europe, la necesidad de ganar escala, ¿no? Eh, la necesidad de crear grandes campeones. Bueno, pues el informe se extiende en señalar la fragmentación, ¿no? Y bueno, pues eh, si la fragmentación es alta a nivel móvil, pues evidentemente lo es, porque digamos que el número de operadores que existe en cualquier mercado, entre tres o cuatro, bueno, pues puede variar, incluso si consideras los operadores móviles virtuales, que pueden llegar a tener una representación pues más o menos relevante. eh, pues en fijo es todavía mayor. De hecho, la atomización en fijo, donde no hay necesidad o no hay una ventaja tan clara, ¿no? De hecho, se permite la existencia de operadores locales, pues es efectivamente mucho, mucho mayor. Y esto es así. Hay muchos países y no existe un mercado único, ¿no? Puede parecer una obviedad, pero cuando se ponen los números por delante, pues es uno de los argumentos que más se utilizan, más se vienen utilizando, ¿no? Para justificar la necesidad, ¿no? de crear gigantes de mayor tamaño. Sin embargo, y esto tampoco es ningún secreto, lo acabamos de ver, digamos que el OPEX depende fundamentalmente del número de redes y del tamaño del territorio. Eh, no tanto pues del número de operadores y del tamaño de los operadores. Es decir, el coste es por hogar, el coste es por estación base. Bueno, pues efectivamente el CAPEX, que es de largo, pues lo que mueve la industria en este momento, es razonablemente independiente del tamaño del mercado, es decir, no hay sinergias en tener un mercado mayor o las que hay
no son tan obvias, ¿no? Y por eso en la práctica, en realidad, no tenemos esos grandes operadores en Europa y sí tenemos ese mapa tan disperso. En el OPEX, es decir, en el gasto corriente, bueno, sinergias que hasta ahora se podían considerar menos relevantes, pues ahora que la industria, y vamos a hablar sobre esto, pues se adentra en una nueva fase, ¿no? En la que la eficiencia debe primar más todavía, pues sinergias de OPEX que antes no se consideraban suficientemente atractivas, pueden tal vez empezar a serlo, ¿no? Pues a partir de ahora, ¿no? Y eso es lo que efectivamente tenemos que eh, revisar de manera clara y enfocada y con valentía, si es que de verdad pensamos que necesitamos operadores de mayor tamaño, de tamaños parecidos y con un nivel de, digamos que de concentración mayor como encontramos pues en las regiones con las que se comparan, ¿no? Pues particularmente China y Estados Unidos, ¿no? Pero quedamos con esa idea de fragmentación extrema, ¿no? De nuevo, volvemos ahora a otra característica propia de lo que sería el modelo europeo, ¿no? Y es que los precios en general se pueden considerar baratos. De hecho, el informe se extiende por largo en eso. Si comparamos el gasto promedio en servicios de comunicaciones básicos para Estados Unidos, pues no para de subir. En 3 años ha subido de 62 a 88, algo más de 88 euros por mes, mientras que el europeo está prácticamente estable o baja y ha pasado, ¿no? Pues de hecho está bajando, ¿no? Ha pasado de 37,3 a 34,2 euros al mes. Si esto se normaliza por el Producto Interior Bruto, bueno, pues la diferencia se hace menor, pero aún así es una diferencia notable. Es decir, pensar que el coste de los servicios de telecomunicaciones en Europa es fácilmente un tercio de lo que es en Estados Unidos. Por supuesto, las comparaciones con China distorsionan cualquier cuenta, ¿no? Porque estaríamos hablando de 13,7, que si se normalizara por el GDP, por el Producto Interior Bruto por cápita, seguiría dando un valor inferior, ¿no? Al que tenemos en Europa. Y este modelo también se apoya, de alguna manera, en un coste, en una inversión per cápita muy baja. Es decir, si dividimos esa inversión de CAPEX de la que hablábamos hace unos instantes, ¿no? Pues entre el número de habitantes obtenemos una cifra de inversión per cápita, ¿no? Que de nuevo es muy diferente, ¿no? Pues estamos hablando de 118 euros al año por habitante en la Unión, en el territorio en Europa, frente a 217 de Estados Unidos, ¿no? O, bueno, una cantidad muy inferior en China, pero de nuevo las comparaciones son difíciles en China, ¿no? Hablaríamos de 32 euros, normalizando por el GDP. Las diferencias son notablemente menores, pero bueno, estamos hablando claramente de un modelo muy diferente. De nuevo, estos son cifras agregadas. Sabemos que los precios son muy diferentes en toda la Unión. La propia Unión lo sabe, pero basta con comparar, ¿no? Pues, los resultados, examinar los resultados de operadores que operan en varios mercados, ¿no? Comparar el nivel de precios de Digi en España y Portugal frente al de Rumanía, por ejemplo, o el de Orange, pues España frente a Francia, incluso, o digamos que cuando Vodafone operaba en países del sur, pues compararlo con Alemania con el Reino Unido, ¿no? Y esto por no comparar con operaciones en otras regiones que tanto Vodafone como Orange mantienen, ¿no? Eh, Esto, insisto, forma parte de nuestro modelo y hay claramente un modelo diferente al de Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo, pues como nos ocurre en tantas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo los trenes o los camiones de bomberos, ¿no? Pero de eso hablaremos otro día. Así que, bueno, recordando las diferencias que tenemos, a pesar, insisto, de que Europa no es un mercado único
y sacar conclusiones globales, pues es algo que resulta extraordinariamente difícil. Pero además de este modelo se ha construido con, digamos, la premisa de llevar bits de la manera más rápida y eficiente de un lado a otro, la mayor cantidad de bits, una cantidad de tráfico de megabits, ¿no? Absolutamente creciente, pues a un precio prácticamente constante, ¿no? Así es como ha funcionado la industria en casi todas partes, desde luego así ha funcionado en Europa, también en América Latina y por supuesto ha funcionado en España, ¿no? La situación es distinta en Estados Unidos, donde vemos que los bits se han llevado a precios más o menos estables, es decir, ha subido el tráfico, han subido los ingresos, algo que en Europa no ha sucedido, ¿no? Pero ahora imaginaos, como está pasando, ¿no? Que ese gran motor, que es la cantidad de llevar más y más bits, que como vemos se asocia con mucha dificultad al coste, al nivel de inversión, eso no lo perdáis de vista. Imaginemos que esa situación va a cambiar o está a punto de cambiar. No sabemos exactamente cuándo, no sabemos exactamente cómo, pero en cada país tenemos los síntomas de que el tráfico está desacelerando. Y de hecho, en las estadísticas de tráfico que nos da ENNO, pues así es, ¿no? El tráfico fijo, que es para el total de la Unión, aunque de nuevo esto varía también de país en país, el tráfico fijo lleva 2 años creciendo al 11%. El tráfico móvil creció hace 2 años al 18% y en la última cifra que dan, del 24 al 25, creció un 13%. ¿Vale? Como veis, España es, si queréis, más complicada, ya ha pasado el mínimo, ha vuelto a subir el tráfico móvil, pero está ahora en torno al 20%. Pero hay una clara tendencia a la desaceleración. Puede cambiar, sí, puede cambiar, pero digamos que el engranaje principal que hace girar esta rueda, para bien o para mal, pues está cambiando. Digamos que está perdiendo dientes o está bajando velocidad de giro. Pero incluso si metemos en la ecuación, como hace el propio informe, ¿no? Y esto es súper relevante, digamos que la Deus ex machina, ¿no? La máquina de los dioses que lo arregla todo, que lo justifica todo, que es en este momento la inteligencia artificial. Recordad, estamos hablando de una Deus ex machina que va a suponer unas inversiones de más de 260 millones, perdón, billones de dólares este año eh, en CAPEX, esa Deus Ex Machina, la propia Connect Europe prevé unos impactos mínimos en los tramos de acceso, que es donde, como sabéis, hay que ver la inversión, ¿no? De hecho, prevé un cierto impacto mayor en lo que sería el tráfico de subida, por primera vez, ¿no? Pero este incremento del 25 al 30 podría rondar entre el 1,5 y el 3, según digamos, los escenarios que maneja, ¿no? Y para el downstream, pues son todavía, digamos que impactos menores, entre el 0,8 y el 2, es prácticamente imperceptible. Efectivamente, se prevé un impacto en el tráfico, pero se prevé en el backbone, digamos que en el segmento de red que va a unir esos grandes data centers unos con otros, y ahí sí estamos hablando de crecimientos que pueden ir del 30 al 50%, que son aparentemente importantes. Lo que sucede, y vosotros lo sabéis, es que este punto de la red no tiene ninguna dificultad para absorber grandes volúmenes de tráfico, porque la fibra óptica puede ser prácticamente infinita en capacidad. De hecho, aquí la dificultad es precisamente tener la capilaridad suficiente, ¿no? Para recoger ese tráfico en múltiples ubicaciones. Pero esa no es la tendencia. Estamos hablando de data centers cada vez mayores, ¿no? Que aunque efectivamente habrá más, pues hablamos de impactos que se pueden contar con los dedos de una o dos manos en un territorio como España. Hablamos de centenares en un territorio como la Unión, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que en esta fábrica, en esta gran infraestructura digital de transportar bits, el impacto que se prevé de la inteligencia artificial, por esto, digamos que por este documento, pues es de momento
prácticamente negligible, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos que ver cómo vamos a manejar esta tendencia y a qué desafíos se enfrenta la industria. Porque la industria ya ha tratado de capturar, digamos que todos estos movimientos, porque conoce efectivamente, ¿no?, que el negocio de transportar bits es un negocio cuya facturación tiene enormes dificultades para crecer, al menos en un entorno como el europeo, y se ha jugado con mucha decisión la carta del B2B, y más de las comunicaciones a las empresas, que también, por supuesto, es transformarse en los partners que permiten digitalizar a las empresas, ¿no?, y capturar ese valor, ¿no?, en la transformación digital de todo el proceso, de todo el tejido productivo. Es una táctica, digamos que es una estrategia que las telco vienen jugando con mayor o menor éxito, pues como decimos, desde hace bastantes años. El informe lo recoge, es en eso clave, y hay muy pocos informes que den estos insights de manera tan precisa, y lo que nos cuentan es que año tras año, pues el plan se ejecuta, pero de manera bastante regular, ¿no? Porque digamos que el nivel de ingresos que para los operadores, para Europa, ¿no?, que relacionado con B2B es del 53,7%, lo cual está bien y supone de alguna forma un crecimiento, ¿no? Un crecimiento importante, ¿no? Pero es muy lento. El valor en el año pasado no era no era un punto porcentual superior, es decir, estamos prácticamente estancados, ¿no? Y eso es capturando el valor de un mercado que sí está creciendo muy rápidamente, que es efectivamente este mercado de la digitalización, que el propio informe evalúa en unos impresionantes 150 billones de euros para la región, como veis, es de un tamaño muy grande. Sin embargo, la cuota de mercado que los telcos son capaces de atrapar en ese mercado, pues es cada vez menor. El mercado crece más rápido, ¿no?, de que lo que los telcos son capaces de capturar. Estamos hablando de un 13,4% y viene decreciendo, si bien muy lentamente. Es decir, ese crecimiento moderado del B2B viene de una captura cada vez más dificultosa, ¿no?, del crecimiento, ese sí acelerado, ¿no?, que está haciendo todos estos servicios digitales que van desde las comunicaciones unificadas hasta la seguridad, el software as a service, el platform as a service, servicios de colocation. Bueno, hay un catálogo que podéis consultar, ¿no? Ese mercado sí crece aceleradamente, la capacidad de los telcos para capturar ese crecimiento, pues es limitada, por así decirlo, ¿no? Y no parece que eso vaya a cambiar de manera inminente, ¿no? Eh, Ante esta situación que hemos descrito, ¿no?, pues siguen pasando cosas, ¿no? Y un tema que trata el propio informe y es súper interesante también y es algo clave en lo que tendremos que mirar, ¿no?, es en la aparición del satélite, ¿no? La mera idea de que ahora sea concebible y demos por descontado, ¿no?, que van a surgir servicios direct to device, que permiten a una persona con su teléfono convencional, ¿no?, pues establecer algún tipo de comunicación con alguna red vía satélite y podemos, en este momento estamos viendo todas las opciones, ¿no?, desde SMS o mensajes equivalentes, ¿no?, hasta pues comunicaciones vocales y por supuesto también comunicaciones de banda ancha con velocidades diferentes, ¿no? Pues insisto, la mera, digamos, certeza de que eso vaya a ocurrir a medio plazo supone un impacto que la industria pues no puede escoger. Sin embargo, la visión de Connect Europe, y es lógico que sea así, se concentra en una visión mucho más complementaria de los servicios por satélite. Aún así, el mercado que sale es enorme a nivel mundial, pues se está hablando para el 2033 de nuevo una cantidad astronómica en torno a los 150 billones de euros, pero esta cantidad no encaja con el nivel de CAPEX y con la agresividad, ¿no?, de jugadores pues como Starlink
o Leo de Amazon, ¿no? Y el tamaño y el nivel de inversión, ¿no? que requieren pues la construcción de constelaciones con miles, 8.000, 16.000, el número que sea, ¿no? de satélites orbitando en órbita baja. Además, satélites que están de nuevo también, como en la industria de telecomunicaciones, que suponen un proceso continuo de inversión porque los satélites Leo tienen vidas útiles inimaginablemente cortas, ¿no? Pues para lo que sería la industria de los satélites o incluso para la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Eh, Evidentemente 140 o 150 billones de dólares es mucho dinero, pero es solo una parte de la tarta a la que apuntan estos servicios vía satélite, ¿no? Estaremos hablando ya de una parte del mercado total de las telecomunicaciones, ¿no? Que se puede cifrar aproximadamente en torno a los 3 trillones, no billones, sino los 3 trillones, ¿no? de, de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando efectivamente de uno o dos órdenes de magnitud, ¿no? El impacto eh, que prevé Connect Europe, ¿no? Y es evidente que esa amenaza, que esa tarta, o bien crece o crece muchísimo, o bien pues apunta a un reparto nuevo, ¿no? Y es algo que la industria pues tiene que tener en cuenta. Y con la industria de la sociedad porque tenemos que tener un modelo que nos haga sentir razonablemente confortable, ¿no? acerca de cómo vamos a construir y cómo vamos a utilizar esta nueva infraestructura llamada también pues a ser junto con las redes terrestres, ¿no? una infraestructura crítica, ¿no? de nuestras sociedades, ¿no? De hecho, esto nos permite enlazar perfectamente con la resiliencia. Los satélites son vistos y de hecho forman parte, ¿no? como un elemento de resiliencia. Acabamos de decir que sí, pero no exclusivamente, sí, ni siquiera principalmente. En cualquier caso, el informe habla de resiliencia. La palabra resiliencia o resiliente se menciona 17 veces en el informe y hay un capítulo específico dedicado a ello, pero es un capítulo esencialmente declarativo en este momento. Habla de las dificultades que enfrentan los telcos, cómo la están consiguiendo superar, pero a diferencia de otras partes, pues no hay datos ni proyecciones ni un discurso tan potente y tan trabajado, ¿no? como los que acabamos de revisar. Y sin embargo, cuando esta semana pues paseábamos por los stands del Mobile World Congress, pues todos los operadores, casi todos, no sé si todos, casi todos, pues estaban claramente enfocados, ¿no? en ofertas que incluían la resiliencia, que incluían comunicaciones en entornos de emergencias y que incluían la defensa, ¿no? como, digamos que motores transformadores de su oferta, ¿no? Es algo que tenemos que madurar, es algo que la industria tiene que construir y en la que tiene que buscar un discurso más sólido y que efectivamente al final de este ciclo, que los datos que aporta Connect Europe pues nos empeñan en describirnos, ¿no? Necesitamos una voz y una historia más potente para contar si queremos jugar algún papel. El informe prácticamente se cierra con un discurso que cada vez, digamos, se repite de manera más clara. Primero con la boca pequeña, pues ahora ya casi de manera con la voz muy alta, digamos, y es que en estas condiciones, en este punto, esta industria no sale, el caso de negocio no funciona. El roce, el retorno del capital está notablemente por debajo de la WACC del sector. Estamos hablando de 8 de WACC frente a 6,9, ¿no? de roce. Bien es cierto que el roce pues, ha subido desde 2021 pues algo más puntos porcentuales, ¿no? 1,8 puntos porcentuales exactamente. Eh, Bien, esto ya os digo, esta afirmación, digamos que esta cuenta, esta manera de presentar las conclusiones, pues ha sido sometida a revisión recientemente pues, por varios economistas, entre ellos el economista jefe de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea, que bueno, que en una discusión que se pretende que sea eminentemente técnica, pues discute cómo se calcula
este roce y cuáles elementos del balance deben ser tenidos en cuenta y bueno, esa clase de cosas. De hecho, estas afirmaciones tan gruesas también contrastan notablemente, ¿no?, con los resultados positivos y la capacidad de repartir dividendos, más o menos, como, bueno, como fija el nuevo plan estratégico de Telefónica, por ejemplo, ¿no?, de los grandes operadores europeos, pero bueno, es evidente que si se está pensando en que hay una posibilidad clara, ¿no?, de transformar a los telcos en grandes motores de inversión, más allá del punto en el que están de inversión, de esa inversión de la que hablábamos hace unos minutos, es muy difícil justificar un caso que haga eso siquiera verosímil. Entonces, yo creo que, como se viene diciendo bastantes años, ¿no?, pues hay que mirar este problema desde una perspectiva diferente, ¿no? Y esto es casi todo lo que os quería contar. Si me permitieseis, si me pidieseis que os hiciese un resumen, yo os dejaría 4 ideas encima de la mesa, ¿no?, pues para discutir más con vosotros, ¿no? Insisto, este informe, el de Connect Europe, está lleno de datos súper interesantes y es un documento absolutamente clave para entender lo que va a pasar en telco en Europa y en España en los próximos meses. En los próximos días, en las próximas semanas, empezarán a publicarse las nuevas reglas de concentración, ¿no?, de la Unión Europea. Hay varios procesos de concentración encima de la mesa, algunos más o menos formales, como el de SFR en Francia, otros que tal vez sean rumores o tal vez sean ciertos, como lo de Drillisch y Telefónica en España, y, perdón, en Alemania. Y en el caso de España, pues todos sabéis que el sector y las cifras, ¿no?, pues están pidiendo concentración también a gritos, ¿no? Que todo esto ocurra depende, desde luego, de la implementación final de la DNA, pero de manera capital también de estas nuevas reglas de consolidación, ¿no?, que vaya a aprobar la Unión Europea, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nos enseñan estos datos también es que la industria está en un punto de inflexión. Todo el mundo sabe, yo creo que todo el mundo asume que en Europa y en buena parte del mundo, probablemente no Estados Unidos, pero en buena parte del mundo, digamos que los ingresos de los servicios básicos de telecomunicaciones no van a subir de manera espectacular o directamente van a descender, ¿no? Insisto, hay mucha variedad, hay casos como en los escandinavos en que los ARPUs están subiendo, pero estamos hablando de ajustes, estamos hablando de ajustes. También se pone cada vez más de manifiesto de que las apuestas clave, que podríamos clasificar como ya históricas, ¿no?, por el B2B, por por la transformación digital, por, digamos que, la migración a la nube, por, digamos, que la softwareización de la sociedad, pues efectivamente ocurren a la velocidad a la que ocurren, pero están teniendo un impacto moderado, muy moderado también, en lo que sería la industria de las telecomunicaciones, que efectivamente crece por ahí, pero desde luego no lo hace de una manera disruptiva, ¿no? Y el que ha sido el motor, el engranaje central, ¿no?, de esta industria, que es la necesidad continua de aumentar el tráfico, sea esta necesidad originada por el motivo que sea, pues empieza a dar síntomas, ¿no?, de un cierto agotamiento. No sabemos a qué velocidad se va a quedar, no sabemos cuándo se va a parar, pero desde luego ya no es lo que fue. Podría cambiar, pero ya no es lo que fue. Y tenemos 5G, tenemos todo el 5G que necesitamos, según parece, y tenemos TikTok, que llena de vídeo, que es absolutamente voraz, pues todo el tiempo libre o no que tengamos, ¿no? Pero es que además la industria, que es consciente, ¿no?, de esta situación de punto de inflexión, tiene una necesidad, yo creo que perentoria, ¿no?, de desarrollar unos discursos
una visión, una conversación con sociedad y con los stakeholders, ¿no? de toda esta industria entre tres, si queréis cuatro elementos transformacionales, ¿no? El satélite, hemos hablado, el satélite puede ser un complemento y será estupendo, o puede ser otra cosa, y entonces tendremos que ver cómo jugamos este partido. La resiliencia yo creo que es de largo el elemento clave y más transformador que afronta esta industria, y más en regiones como Europa, geopolíticamente muy expuestas, como sabemos, como cada minuto que pasa sabemos más. Y por supuesto la sostenibilidad, ahora además que este entorno geopolítico hace que jugar ese partido sea a la vez esencial y cada vez más difícil, ¿no? Y bueno, los precios del petróleo y de la energía nos están transmitiendo también un mensaje que podemos o no escuchar, ¿no? O esperar a ver qué pasa en Hormuz, ¿no? Y luego, no olvidar que estamos en un mundo en el que, digamos que la infraestructura digital ha cambiado completamente de perspectiva y de tamaño, y estamos hablando, como decía, de un problema de teravatios que está muy lejos, ¿no? de las capacidades actuales, ¿no? de los telcos europeos, ¿no? Y hay que determinar qué papel vamos a jugar en ese mundo, insisto, como industria y también como sociedad. Y ahora sí, quizá hoy me he extendido y he sido excesivamente filosófico, pero bueno, digamos que es el final del invierno. Ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.